Bueno, vamos a hablar de un tema que nos hizo arrancar la semana con una noticia muy fea, lamentable, que fue una tragedia vial sobre la Ruta 11, muy cerquita del departamento de Diamante, pero que involucra a gente del departamento, que involucra a vecinos del departamento. Fue una tragedia vial sobre la Ruta 11 en Oro Verde, donde una persona circulaba en contramano en la ruta y chocó de frente, causándole la muerte a un vecino de Aldea Brasilera. Pero vamos a conversar con el abogado querellante, el abogado de la familia Rull. Él es el doctor Germán Palomeque, un amigo de la casa. Agradecerle por su tiempo y porque se haya tomado este espacio para conversar con nosotros. Germán, te mando un abrazo, soy Gino y estamos en Diamante FM. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola Gino, buenos días a vos, a Steffi, a Santi y a la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros en este caso, bueno, tan delicado que llevas adelante. Contame, hoy representás a la querella, que significa que la familia de la víctima que perdió la vida, te llamó para que los representes. ¿Cómo es? ¿Cómo llegás al caso? Y contame un poco del caso. Sí, nos llamó en horas de la madrugada ya directamente uno de los hijos Ujú. de la persona que falleció. eh, Decir que nosotros ya lo conocíamos al hijo por también una situación desagradable que le había tocado vivir, lo habíamos representado con anterioridad. Y bueno, tomamos conocimiento de que ahí por la parte que se podría denominar autovía, porque tiene la separación de carriles pasando el último semáforo que hay en Oro Verde ya en dirección a Paraná. Eh, si hablamos desde el lado de, yendo desde Diamante, por el costado izquierdo, es decir, por el carril contrario, iba circulando un Volkswagen Gol que era conducido por el señor Medina y que ya unos 400 metros después de ese último semáforo, es decir, ya llevaba como de mínima 400 metros en contramano, lamentablemente impacta con el auto que era un Senda en el cual venía el señor Luis Rull y su esposa. Eran los primeros minutos del día 22 de diciembre, eran aproximadamente las 0:50 horas, y se ve que el contacto estructural entre los dos vehículos se da entre la parte delantera izquierda del Gol y la parte delantera izquierda del Senda, por ende quien se lleva la peor parte del impacto es el señor Rull, que finalmente pierde la vida. Y bueno, después señalar que se pudo constatar que el conductor del vehículo había tomado al menos, según, porque las pericias toxicológicas, Gino, se hacen a la postre, se le extrae sangre a los intervinientes y se hacen en un laboratorio, pero a priori, según los resultados que se hicieron en la valoración normal ahí con la pipeta, daba 1,40. Claro. Eh, Eso obviamente está Según prohibido en las rutas entrerrianas, ¿no? Sí, sí, hoy por hoy en la ruta de tolerancia cero, y lo que cuesta más entender es por qué iba por el carril izquierdo, Ujú. siendo que es hasta sencillo de deducir cómo hay que transitar, porque una cosa es que uno se equivoque y se meta a contramano en una calle que por ahí se confundió, pensó que iba para otro lado, o bueno, de todos los manejos antirreglamentarios, un exceso de velocidad, un cruce de carril, un semáforo en rojo, por ahí uno puede entenderlo un poco más, pero ir circulando en contramano en una autovía realmente es rarísimo. Y también tengo información de parte de dichos de los hijos de la víctima que luego del accidente esta persona tenía una actitud provocadora, se reía, hubo que retirarlo del lugar porque iba a terminar mal la situación. Así que por eso, bueno, nos constituimos como querellantes ayer en la causa. Hubo una audiencia de medida de coerción que se llama, en la cual la defensa del imputado terminó accediendo y acordando 60 días de prisión preventiva en la unidad penal. Ok, Así que ok. bueno, lo importante a destacar es que al menos la viuda se está recuperando, le habían dado el alta ayer para que pueda ir al Al velorio, velorio. pero me dijeron que tuvo un par de episodios así de falta de memoria y eso sí que va a seguir en observación. Bien. Germán, llama la atención.
esto que vos planteabas, ¿no? O sea, es una persona, de dónde es oriunda esta persona Medina? Porque es fácil de discernir cómo circular en una avenida como la que está señalizada en oro verde. ¿Qué es lo que llamó la atención poderosamente? Que vaya 500 metros en contramano, alta velocidad, me imagino con otros autos de frente también. O sea, ¿hay algunas cámaras, hay algún material fílmico que haya registrado esto? Que explique un poco más la situación, o están esperando por ahí lo que arrojan los peritos. ¿Cómo es esto? Es buena la pregunta. Hay cámaras secuestradas ya, las cuales no habían sido elevadas ayer al momento de la audiencia, pero seguramente vamos a tener acceso a ellas. La Porque aparte, velocidad a perdón, veces... perdón, ¿sabés qué me llama la atención? Que vos decís, bueno, escuchá, ponele, le erraste al carril, te equivocaste, Ujú. pero a los 100 metros te das cuenta. Por eso me Totalmente. llama la atención, ¿no? Eso Y imagino yo. sí, sí, sí. Yo lo primero que hice fue buscar en las imágenes satelitales en Google Maps, Ujú. y uno ve que todo ese recorrido tiene mucha Claro. banquina, verde, lisa, accesible, no hace falta tener una camioneta para salir por ahí, Ujú. y además, para que la gente se ubique más o menos a la altura del pesebre que se armó en Oro Verde. Sí, Y además hasta hay una calle paralela por dentro. claro, una colectora. Claro. Ujú. No es técnicamente una colectora porque a esa altura ya no tiene una bajada, pero Ah, sí ok. lo es, claro, al momento del semáforo es una colectora. Ujú. Y, y persistió. Lo que yo quería dejar en claro, vos decías alta velocidad, en realidad la velocidad no la sabemos. Ok. Y suele ser muy difícil en las pericias accidentológicas determinar la velocidad cuando el impacto es de frente. Ah, Porque el mirá. principal elemento que valora un perito a la hora de determinar la velocidad de un vehículo es lo que le llama la efracción, si hay una frenada o un derrape. Ujú. Eh, Después sí se tiene en cuenta obviamente lo que le llaman la deformación estructural de cada rodado, como para intentar calcular, pero en los choques de frente muchas veces no se puede determinar la velocidad a la que iba cada uno de los vehículos. Que en este caso es un factor menor, Ujú. en otros casos es determinante, pero acá como iba en contramano y alcoholizado es un factor menor porque no hay dudas de que la responsabilidad principal por el siniestro la tiene esta parte. Ujú. Y vos me preguntabas de dónde es oriundo. Yo la verdad no sé, he leído que es nacido en Sauce de Luna, que vive en Santa Fe, pero como sea, entiendo además que siendo un funcionario de la prefectura y que medianamente frecuenta la zona, más aún debería conocer el contexto y de qué manera conducirse en ese lugar. Ujú. Eso hace aún más al reproche penal, es decir, a la hora de determinación de la pena, son factores a tener en cuenta. Bien. Germán, quién lleva la causa? O sea, ¿quién es el fiscal que lleva la causa? ¿Y qué pasó durante la audiencia? ¿Estuvieron presentes vos con tu equipo de trabajo, con Pedro Fontaneto? Sabemos que el hijo no pudo estar presente porque, bueno, estaba justo en el velatorio de su padre, ¿no es Ujú. cierto? Contame un poquito qué pasó en la audiencia. Vos sabés que desde que está en práctica el sistema acusatorio en la provincia, es decir, desde que los fiscales llevan netamente la investigación, Ujú. está permitido hacer acuerdos tanto de medida de coerción como después finales de pena, que es el famoso juicio abreviado. Ujú. Esta persona tuvo por el primer día, por decirlo de alguna forma, tuvo en casi todo el tiempo la defensa oficial porque no tenía todavía defensores particulares, Ujú. y los defensores particulares terminan asumiendo minutos antes de la audiencia. Nosotros por nuestra parte, en el día mismo del hecho, el hijo que representamos pasó por el estudio, firmó lo que se llama la solicitud de constitución en querellante, y la habíamos presentado ya el día previo. Entonces las dos partes nos dieron intervención ese mismo día a la mañana, y ahí siempre arrancan una serie de negociaciones para ver si se va a ir a la audiencia a discutir si corresponde o no la medida que se va a pedir, en este caso era la prisión preventiva, o si se va ya con un principio de acuerdo. Hasta que estuvo la defensa oficial no había acuerdo, y después cuando ingresó la defensa particular
se acordó esta medida, entonces no hubo discusión en la audiencia. Lo que sí se hace en las audiencias para justificar, porque no basta con acordar algo, tiene que tener fundamento. Entonces, Sí. yo te pongo un ejemplo. Si estamos acusando a alguien sin ningún tipo de prueba, porque si bien la causa recién arranca y no se lo puede considerar culpable, uno tiene que valorar que haya elementos, el código dice, elementos de convicción suficientes para considerar que tuvo un grado de participación considerable en un hecho punible. Bueno, entonces lo que hizo el fiscal fue enumerar las pruebas que había hasta ese momento. El fiscal es Juan Manuel Pereira, y el juez, que fue Elvio Garzón, es el que termina decidiendo si en la exposición que se hace del acuerdo por parte de las partes están esos elementos de convicción contra la persona, y si a la vez hay riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga si queda en libertad. Que ese es esos son los dos elementos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Sí. yo me acuerdo cuando era fiscal y todo, Sí. para que la gente entienda. La prisión preventiva muchas veces arranca, cesa, y luego finalmente en un juicio se determina la pena concreta a la que va a estar la persona, pero no quiere decir que vaya a llegar en libertad. Por eso es que tantas veces las personas que cometen un delito en flagrancia, que vos decís, che, pero si lo detuvimos cometiendo el hecho, por eso es que muchas veces recuperan la libertad, porque ya no hay riesgo de entorpecimiento, ya no hay riesgo de fuga, y llegan al juicio libre, y bueno, después sí se determina la pena que corresponda, y ahí la tendrán que cumplir. Bien, bien, Germán, sos muy claro, ¿eh? Es el doctor Germán Palomeque que está hablando con nosotros. Él es el abogado querellante representando a la familia Rull, donde, bueno, la familia Rull que perdió a un integrante, a Luis Carlos Rull, que falleció en un accidente de tránsito el lunes por la madrugada. ¿Qué dijo la defensa en este caso? Porque llamó la atención por ahí una estrategia defensiva que se utilizó en el lugar. No sé si que se habló digamos, si esto se habló en la audiencia o se habló luego con los medios, que se habló de un fallecimiento, de un paro cardíaco. ¿Eso cómo fue? ¿Cómo se conecta con lo que sucedió? Es buena la pregunta, Gino, porque yo he visto cómo lo han levantado determinados medios y da a entender por ahí que lo dijo el imputado en el marco de una declaración. Claro, por eso llama la atención. Claro, no. Uno de los defensores, cuando termina la audiencia, salimos y había varios medios y bueno, viste, van tomando cada uno de los que sale. Primero habló la defensa porque salieron primeros, y ahí yo me entero que lo habrían dicho en ese contexto de que el factor determinante de la muerte había sido un paro cardíaco y no el accidente. Eso desde ya no resiste el más mínimo análisis, porque primero que hay un informe preliminar de la forense que interviene que dice que sufre una serie de politraumatismos y muere después a causa de esos politraumatismos. Obviamente los politraumatismos te pueden causar una falla cardíaca que sea la que termine con la vida de la persona, pero es muy sencillo el análisis. La persona no se hubiese infartado si no le hubiesen impactado de frente a una velocidad considerable que le deformó el auto y que la dejó atrapada de adentro. Entonces, no es que tuvo un infarto y después choca, no. Se infarta, si es que se infarta, como consecuencia del impacto que le produce una serie de lesiones que lo decompensan. Claro. Entonces, eso jurídico-penalmente tiene una explicación recontra rebuscada, pero para decirlo en términos sencillos, el factor determinante por el cual la persona termina perdiendo la vida, sea por un infarto, sea por falla multiorgánica o por el motivo que sea, es que fue chocado de frente, no es que se infartó antes de que lo choquen. Te entiendo. Aparte, el fiscal mismo aseguró, y recién lo mencionabas vos, que el informe preliminar da cuenta que el fallecimiento se dio por traumatismos, digamos. Sí. No. Vieron que esta semana hubo un caso acá en Paraná que una persona iba conduciendo, tuvo un infarto y chocó contra un árbol. Bueno, eso es distinto. Tuvo el infarto y por eso chocó. Y aparte acá no hay que olvidarse de algo. Si bien obviamente no la vamos a molestar todavía a la viuda,
pero ella es testigo del accidente, testigo único y clave, y ella podrá dar cuenta de las condiciones en las que se dio. Claro, ella es clave, el testimonio de esta persona es clave y Ujú. bueno, obviamente hay que tener un tiempo prudencial, ¿no? Para respetar también su momento, su duelo, ¿no? Sí, eso desde ya. Ujú, Si hubiese sido una prisión preventiva más corta, quizás sí tendríamos que salir un poco más apurados ujú. a querer entrevistarla, pero por el momento, viste, pasa siempre, sino en estas épocas todo adquiere peor connotación. Nada mejora porque sea en el marco de la fiesta, salvo, qué sé yo, en un nacimiento. No, no, Pero total. después cualquier desgracia en esta fecha es peor, entonces la idea es tratar de que ella declare ya en enero cuando esté recuperada. Bien, estamos en contacto telefónico con el doctor Germán Palomeque. Él es abogado querellante de la familia Rull, porque estamos hablando de la tragedia vial ocurrida sobre la ruta 11 en Oro Verde el lunes por la madrugada. Germán, me quedan dos preguntitas. Una, Sí. ¿cómo continúa todo esto? ¿Cómo continúa esta causa? Y si tenés idea o si qué pena está prevista para este tipo de delitos aproximadamente. Bien. Esto va a continuar principalmente la prueba madre en todo este tipo de hecho es la pericia accidentológica, para la cual un perito de criminalística de la policía evalúa bien los vehículos, sacan muchas fotos en el lugar del hecho. Como te dije antes, se ve si hay fracciones de derrapes, de frenada, Ujú. y se le eleva al fiscal un informe que trata de describir los premomentos del impacto, que se llama, ¿no? El impacto ya es conocido, pero también se describe los premomentos y también los movimientos de los vehículos hasta el punto final después de la colisión. Eso es por ahí lo principal. Después, obviamente, la pericia toxicológica, que siempre se le hace a ambos conductores, Ujú. por lo que nos dijo nosotros el hijo de la persona fallecida, él no consumió alcohol ni nada, venía normal con su mujer volviendo a aldea brasilera. Ujú. Y bueno, sería por ahí importante, como te decía, conocer el testimonio de la viuda, también el testimonio de nuestro representado del hijo, porque él llegó al lugar del hecho y puede dar cuenta de la actitud posterior al hecho que ha tenido esta persona, lo cual, como te decía, hace a veces al reproche si no se preocupa por el estado de la demás persona o si tiene alguna actitud provocadora. Y de lo que hablamos también antes es, hay numerosa cantidad de cámaras en la altura de la comisaría de Oro Verde y en el semáforo siguiente, Bien, así que también ver esas cámaras, bien. que están todas pedidas ya. Y por último, lo que me preguntabas de la pena, la Sí. escala penal para este delito en cuestión, desde el año 2016 se reformó el homicidio culposo, se le subió el mínimo y el máximo un año para los casos de los cuales haya agravantes que antes no estaban previstos, y acá el agravante que está fuera de discusión en principio sería el de la ingesta alcohólica, y también hay uno que se llama de manejo antirreglamentario, que bueno, ese por ahí es un poco cuestionado porque si vos tenés un accidente muy probablemente ya tuviste un manejo antirreglamentario, Ujú. pero la pena es de 3 a 6 años y después, además de cumplida la pena, se aplica una inhabilitación que pues inhabilitación para conducir que puede ser de hasta 10 años. Bien. Así que esas serían las expectativas de pena. Germán, ¿cómo está caratulado? ¿Sería un homicidio culposo, algún agravante? Sí, es homicidio culposo agravado por estas dos circunstancias que te decía. Bien. Eh, Y respecto vos me decías que la preventiva se toma cuando hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. ¿Qué tuvo el juez para tener en cuenta esta medida puntualmente que nos contabas hoy para detallarlo mejor? el juez en realidad se remitió a los argumentos que dio el fiscal, porque al ser una resolución, una medida acordada, Ujú. no se fundamenta tanto como cuando es una medida que se discute por dos o tres partes en este caso, pero los elementos principales que hay que tener en cuenta en este tipo de situaciones es intentar brindarle tranquilidad a la víctima, Ujú. en este caso la superviviente, ¿no? A la viuda al momento de prestar declaración,
y a la vez, muchas veces también se tiene en cuenta cuando son integrantes de fuerzas de seguridad Claro. que pueden llegar a tener contactos que le permitan de una forma u otra entorpecer alguna medida de prueba que esté pendiente. eh, no es el caso por ahí en un delito culposo como este. El culposo quiere decir que no quiso producir el resultado, pero lo produjo por imprudencia. Ujú. Pero también se tiene en cuenta por ahí la asimetría de poder que se dice. Si una de las partes, por ejemplo, vamos a hablar del caso concreto, Ujú. es un hombre joven con acceso a armas, que está a la fuerza, que conoce el Claro. funcionamiento del sistema, que conoce la falencia del sistema, y por otra parte tenemos a una mujer que es casi de la tercera edad, Ujú. que quedó lesionada, que quedó afectada, muy afectada desde lo físico y desde lo anímico. Entonces, son esos los factores. Y después, lo que suele pasar es que con el avance de la investigación, estas medidas se morigeran, a veces bajan a un arresto domiciliario, a veces directamente la persona pasa a estar en libertad con restricciones de acercamiento, de salir del país, la Claro. obligación de ir periódicamente a la comisaría de su domicilio a afirmar que se encuentra a derecho. Y si alguna de esas condiciones que te describo se incumple, por ejemplo, por general se dice, va el lunes de cada semana a firmar a la comisaría de su domicilio. Un lunes no va a salir el pedido de captura directamente. Claro. Claro. Así es como se controla y se trata de poner en una balanza los derechos del imputado y los derechos de la víctima. Es decir, Ujú. si todavía es inocente, no lo tengamos preso hasta el juicio. Después, si en el juicio se lo condena, que le toque la pena que le deba tocar, pero en el mientras tanto intentar afectar lo menos posible a las dos partes. Bien. Germán, y por último, en esta época del año, la feria judicial, por ejemplo, ¿entorpece el trabajo, complica, retrasa o no afecta? ¿Vos me lo preguntás por el caso concreto o en general? Sí, en general y también por las dos cosas, por el caso y en general. Y yo, a algunos no les va a gustar lo que decir, pero Ujú. a mí no me gusta mucho la feria, porque me parece, o al menos me pasó cuando yo estaba en la función, Ujú. uno viene con un ritmo que por ahí lográs ponerte, nunca estás al día porque es imposible, porque por la falta de recursos, pero adquirís un ritmo de estar más o menos bien actualizado con lo que, con las causas en general, y del lado de afuera pasa lo mismo. Sí. Y cuando todo se frena por un mes, se genera un desfasaje que a veces a la vuelta de la feria, los operadores del sistema, fiscales, jueces, todo, les lleva al menos quizás 2 o 3 semanas procesar lo que fue ingresando en enero. No quiere decir que en enero no se trabaje, Ujú. pero en enero quedan guardias mínimas para cada una de las cuestiones. Y en el fuero penal, obviamente, como no es inevitable, siempre ocurren sucesos de connotación delictiva, queda siempre un fiscal de cada una de las áreas a cargo, pero quizás para afectar menos el sistema se podría hacer que el tiempo de descanso que se merece cada trabajador sea de una forma, como se hace en cualquier otro trabajo, cada uno coordina, saca en su determinado momento y no se frena tanto el aparato judicial. También sé que por ahí en otras provincias ha habido proyectos, no sé si se implementaron o no, de que sean en vez de 15 días en julio 7 y que sean en vez de un mes en enero 15, y no por esto reducir el tiempo de vacaciones de cada uno, sino que, Mm. como digo, quede la guardia mínima menos tiempo y todos los demás roten. Y te pongo un Claro. ejemplo, si un lugar tiene 10 fiscales trabajando, que en vez de irse 10 y quedar 2, se vayan yendo en distintos momentos del año y los otros, y queden por lo general 8, Claro. 7. Pero bueno, en el marco de esta causa, como todas las medidas de prueba principales dependen de personal policial, las pericias y todo eso, no le afecta considerablemente, y la testimonial de la mujer obviamente hay que hacerla y se va a hacer durante la feria, porque como hay una persona detenida, uno no la puede tener detenido sin producir ningún tipo de actividad probatoria en el expediente. Es Bien. como que está detenido porque sí. Bien. Así que, para ser sintético, las causas con detenido prácticamente se mueven como con normalidad, y las causas a las que no hay detenido en la feria sí frenan. Bien. Germán, ha sido muy claro, te agradecemos un montón por tu tiempo y el espacio que le has brindado a Diamante FM. Te mando un abrazo y mantenernos al tanto de las novedades. Bueno, vamos a estar seguramente mensajeándonos en cualquier momento y que tengas un gran año y una feliz Navidad, ¿eh? Bueno, el agradecimiento es mío para ustedes por el contacto, y saludos ahí a toda la audiencia y a todo el equipo que los conozco. Muchas Bueno, gracias. gracias, un abrazo grande.
Chau, chau. Germán Palomeque con nosotros, el doctor, el abogado Germán Palomeque, conversando aquí en la 95.7 porque ellos tomaron la querella del caso que sucedió, esta tragedia vial en la Ruta 11 en Oro Verde, donde una persona de 37 años, Medina de apellido, fue el responsable del siniestro vial ocurrido durante la madrugada del lunes del acceso de Oro Verde que provocó la muerte de Luis Carlos Rull, a quien están representando y a su familia, el doctor Palomeque, que conversó con nosotros. Pausa y ya venimos con mucho.